Bueno, de este ejercicio vamos a representar una determinada fuerza en una escala. Entonces, este ejercicio se realiza con una regla de 3 simple y la fuerza que tenemos que representar es una fuerza de 400 kilogramos. Esta fuerza de 400 kilogramos debemos dibujarla en el papel con la determinada escala que nos dieron. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las unidades. Si nosotros tenemos unidades distintas, no vamos a poder interpretar bien el ejercicio. Como en este caso, que nos dice 0,05 toneladas. Entonces, 0,05 toneladas, tenemos que pasar a kilogramos. Para eso, utilizamos un factor de conversión, que es una equivalencia entre toneladas y la unidad que queremos obtener, que es en kilogramos. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto es una tonelada en kilogramos? 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Muchas de las equivalencias son conocidas, ¿cierto? Entonces, ese valor de una tonelada son 1000 kilogramos, reemplazamos en el factor. En nuestro factor se va a simplificar lo que es la tonelada y tenemos que hacer una multiplicación. 0,05 por 1000. Si alguno me ayuda con esa multiplicación, así participan también de la clase. 50. 50, ¿cierto? Entonces, sí. Esto nos equivale a 50 kilogramos, porque tonelada ya se simplificó. Entonces, nuestra escala va a ser 50 kilogramos por cada centímetro que nosotros dibujemos en el papel. Entonces, si vamos a tener que representar, nuestra escala nos dice que 50 kilogramos es equivalente a 1 centímetro en el papel. Para representar nuestra fuerza de 400 kilogramos, debemos de realizar una regla de 3 simple. ¿Se acuerdan de la secundaria cómo se hace una regla de 3 simple? Sí. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá arriba para que en esa parte inferior puedan ver. Acá. Entonces, nuestra incógnita la despejamos como 400 kilogramos por 1 centímetro dividido 50. Exacto. Acá se va a simplificar nuevamente las unidades. Estoy haciendo énfasis en las unidades porque es algo que van a ver todo el año y siempre deben de tener en cuenta. Entonces nos queda 8 centímetros. Exacto. Gracias al que respondió. 8 centímetros. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Si nosotros queremos dibujar en el papel, buscamos una regla, medimos 8 centímetros, no sé si se llega a ver, hacemos un trazo, que yo voy a hacerlo de forma referencial en esta parte, y una fuerza, que es un vector, siempre se representa con una flecha. Y acá vamos a llamar que esto es, no estamos dibujando longitudes, ¿sí? Es nuestro vector fuerza, equivalente a 400 kilogramos. En nuestro dibujo, esta flecha, ¿qué longitud va a tener? 8 centímetros. 8 centímetros. Eso es lo importante de escalas. Voy a pasar a explicarles lo que es el problema 6, la diferencia entre peso y masa. ¿Alguno de ustedes tiene idea cuál es la diferencia entre peso y masa? Masa es la cantidad de kilogramos que posee el cuerpo. Sí.
¿Y peso? La masa de un cuerpo no está afectada por la gravedad y el peso del cuerpo sí está afectado por la gravedad. Por ejemplo, 1 kilo de oro en la Tierra pesa 1 kilo y en la Luna va a tener otro peso por el tema de la gravedad, pero va a conservar la misma masa en el mismo volumen. Muy bien. Muy bien la respuesta de su compañero. Bueno, gracias, Kevin. Como dice su compañero, masa, hay dos tipos de unidades en lo que es la física. Lo que son las unidades vectoriales y escalares. ¿Sí? La gran diferencia entre las vectoriales, que van a ser como la fuerza que acabamos de dibujar, ¿sí? Van a tener una magnitud, tienen tres características. Magnitud o módulo, ¿sí? Van a tener una dirección y un sentido. Esas tres características definen a una magnitud vectorial. Módulo, dirección y sentido. En cambio, una magnitud escalar va a tener solo módulo. ¿Qué es solo módulo? Solo un valor numérico. Tenemos entonces magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Sí? Lo que es masa está en este lado en magnitudes escalares y lo que es peso es una magnitud vectorial. Como dijo Kevin, la masa es de lo que estamos compuestos, ¿sí? Nuestra carne, todo lo que compone un cuerpo es masa, ¿sí? La masa no está afectada por la gravedad, ¿sí? En cambio, esta masa de este cubito, ¿sí? Si nosotros lo llevamos al espacio, ¿qué es lo que va a pasar con el cubito? Flota, ¿sí? Porque en el espacio no hay gravedad. Entonces, el cubo no va a tener un peso. La masa va a estar ahí, no va a tener ninguna dirección, no va a tener ningún sentido, ¿cierto? Va a ser solo masa, acá, en la Luna, en el espacio, donde sea. Pero en la Tierra, ¿qué es lo que pasa con este cubito si lo suelto? Se cae. Se cae. Eso que lo empuja hacia abajo se llama peso y va a ser una fuerza, la fuerza del peso, que es la masa de un cuerpo por la gravedad. Pero eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Lo único que quiero que diferencien es esto. El peso va a ser una magnitud vectorial, entonces va a tener módulo, dirección, y sentido. En cambio, la masa solo va a tener módulo, ¿sí? Que el módulo, como dijo su compañero en la Tierra, para 1 kilo de oro, por ejemplo, ya que es amarillo esto, el módulo va a ser 1 kilo de masa y también va a ser 1 kilo de peso. Van a ser equivalentes en módulo para estas magnitudes, ¿sí? Pero eso se cumple solo en la Tierra, ¿sí? Si van a otro lugar, cosa que faltan muchos años, no se va a cumplir esa relación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la dirección del peso? Ya que el peso es un vector. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí? Y la dirección tiene una definición o una convención más que definición, que se mide en sentido antihorario desde el eje X positivo. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, esto es X, esto es Y el peso va a estar así, como dijo su compañero, hacia abajo. Entonces, la convención es medir la dirección en sentido antihorario desde el eje X positivo. Entonces, ¿cuál es el eje X positivo? Todos lo conocemos de la secundaria, es este. Sentido antihorario sería este. ¿Y cuántos grados voy a tener acá? ¿O qué ángulo voy a tener? 270. Muy bien, 270. Esa es la dirección del peso, ¿sí? Es lo que nosotros vemos
¿cómo vemos que cae un objeto? Hacia abajo, ¿sí? No cae inclinado, ni con esta dirección, ni con esta. Cae en este sentido, ¿sí? Y el sentido tiene que ver referido hacia dónde apunta esta flecha. En este caso es hacia abajo, ¿sí? Lo que más se va a utilizar para un vector, sea peso o cualquiera que veamos más adelante, es el módulo y la dirección. ¿Qué me faltó acá? Ponerle un módulo a este peso, ¿sí? Por ejemplo, pongámosle 100 newtons, ¿sí? Aquí estoy utilizando otra unidad que es distinta a la del ejercicio anterior, que habíamos visto kilogramos, ¿sí? Las unidades en física son muy variadas. Tenemos newton, tenemos kilogramos fuerza, tenemos libras fuerza, y más unidades que se van a ir viendo durante el año, ¿sí? Eso es con respecto al problema 6, explicar diferencias entre peso y masa. Espero que les sirva el resumen que les hice. Y con eso van a poder contestar la pregunta 5 también. La pregunta 5 de si las unidades de kilogramo masa y kilogramo fuerza son las mismas. Después de todo lo que vimos, ¿qué dice? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Muy bien, ¿sí? Porque una es una magnitud escalar y otra es una magnitud vectorial. Que tengan una equivalencia de 1 a 1 en la Tierra no quiere decir que esto es igual a esto, ¿sí? Esto con respecto a sus unidades son cosas distintas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, si vamos bien, si voy muy rápido, me avisan. Si no entienden algo, me preguntan. Vamos a pasar a fluidos y caudal. El ejercicio número 8, ¿sí? He escogido ejercicios, ¿sí? O elegí ejercicios donde vamos a utilizar mucho cambios de unidades, ¿sí? Si bien va a ser como un repaso a la guía 1 que hicieron, y tienen que dominar bien las unidades, ¿sí? La diferencia entre decímetros cúbicos, o a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque en física son muy importantes las unidades. El ejercicio 8 de caudal. ¿Quién tiene idea de qué es lo que es un caudal? Si me puede responder. Es un fluido que circula en una determinada sistema de tubería. Muy bien, es un fluido, ¿sí? Es un flujo de un Pero no fluido. necesariamente un fluido. Bueno, fluido es un término general. El fluido puede ser gaseoso o líquido, ¿sí? Si ven la guía teórica de lo que es fluido, inclusive los glaciares que están en estado sólido, ahí les aclara, son un fluido porque tienen cierto movimiento o cierto desplazamiento con respecto al tiempo, ¿sí? Un glaciar, por ejemplo, se desplaza mucho por la presión que se ejerce en una cierta dirección, ¿sí? Entonces, un fluido o cualquier tipo de fluido que sea o sea, el ejemplo más básico es, por ejemplo, la canilla. Abrimos la canilla y va a haber un fluido, un flujo de agua, ¿sí? Agua líquida, y esa agua va a tener un caudal, ¿sí? Y el caudal está directamente relacionado a la presión, ¿sí? Si alguno de ustedes vive en un edificio de, no sé, segundo o tercer piso, ¿sí? Yo vivo en unos departamentos, estoy en un segundo piso, y los días que corte el agua, cuando abro la canilla, el caudal de agua es muy tenue, ¿sí? Es muy bajo, a diferencia de alguien que va a estar en el primer piso, ¿sí? A diferencia que va a tener un caudal mucho mayor, ¿sí?
Y lo mismo, generalmente si ven un edificio, ¿sí? Ven un edificio, ¿dónde va a estar el tanque? En el último piso, ¿sí? Inclusive le hacen una especie de torre, ¿sí? Y acá arriba ponen el tanque, para que el caudal en cada uno de los pisos sea considerable para el servicio que se va a dar, ¿sí? El que sufre siempre es el del último piso. El caudal que va a tener el que vive en el último piso va a ser menor al de cada piso que tenga ese edificio, ¿sí? Entonces, el caudal va a tener una unidad de volumen por tiempo, ¿sí? Ya vieron en las guías anteriores qué es lo que es volumen, ¿sí? Entonces, el caudal va a tener una unidad de volumen sobre tiempo, ¿sí? Sí, sí. Voy a leer el enunciado y los datos más importantes, ¿sí? Dice, un tanque de 15.000 decímetros cúbicos es llenado por una manguera en 2 horas y 30 minutos, ¿sí? Entonces, dejo de compartir. Entonces, tenemos un volumen de 15.000 y esto va a ser llenado en un tiempo de 2 horas y 30 minutos. Entonces, las unidades que va a tener el caudal son muchas, ¿sí? Tenemos metros cúbicos por hora, podemos tener lo que son litros por minuto, litros por segundo, ¿sí? Y en este caso nos están dando una unidad de decímetro cúbico y un tiempo de horas y minutos, ¿sí? Podemos calcular este caudal en esta unidad, que es decímetros cúbicos, sería decímetros cúbicos por hora, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer con estos 30 minutos? ¿O cómo podemos expresar 2 horas y 30 minutos solo en horas? 2,5 horas. 2,5 horas, ¿sí? Hacemos una división del volumen, que es 15.000 decímetros cúbicos, dividido 2,5 horas, y nos da el resultado en esta unidad, ¿cierto? Pero muy fácil. Yo quiero el resultado en esto, en metros cúbicos por hora, que es una unidad que se utiliza, que es un poco más utilizada, ¿sí? En la industria. Entonces, ¿qué horas ya tenemos? ¿Cómo pasamos 15.000 decímetros cúbicos a metros cúbicos? Para esto necesitamos nuevamente un factor de conversión, ¿sí? Que es una multiplicación. Se puede hacer con regla de 3 simple también, pero tienen que saber la equivalencia de cuántos decímetros cúbicos es un metro cúbico, ¿sí? ¿Alguno sabe? Se puede buscar en internet, ¿sí? Y 10 decímetros son un metro cúbico. ¿cuánto? 10 decímetros cúbicos, 10 decímetros cúbicos. 10 decímetros cúbicos es un metro cúbico. 10 metros cúbicos es 1000. son un decímetro. Exacto, esa sí está bien. Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, ¿sí? Esa es la ok. relación correcta. Si buscaron en internet o si lo saben, bien. De última, no saben, no se acuerdan, no tienen datos, solo se tienen que acordar lo que su compañero primero dijo, ¿sí? ¿Qué es un decímetro de M y metro? ¿Sí? Un metro si son 10 decímetros, ¿sí? Si se acuerdan de la secundaria, hicieron las escalas. Un metro son 10 decímetros, así como un metro son 100 centímetros, o un metro son 1000 milímetros. Para este caso vamos a utilizar esto. Pero si nosotros queremos simplificar acá, no se puede, ¿cierto? Porque esto está al cubo y esto está elevado a la 1. ¿Qué hacemos con nuestro factor de conversión?
lo elevamos al cubo. ¿Sí? Sencillo. El factor al cubo, una potencia es distributiva con respecto a la división. ¿Qué quiere decir? Que los 15.000 decímetros cúbicos va a ser, nuestro factor quedaría 1 elevado al cubo, nos queda 1 metro cúbico, ¿cierto? 10 elevado al cubo, lo que dijo su compañero. 1000, exacto, sería 10 por 10 por 10, que es 1000. 1000 Exacto. decímetros cúbicos. Y ahora sí, podemos simplificar esta unidad con esta unidad y obtenemos metros cúbicos. Claro, que daría 15.000 por 1, que sigue siendo 15.000, dividido 1000, ¿cuánto nos da eso? 15. 15 metros cúbicos, ¿cierto? Y ahora sí, esto es un pasaje de unidad, conversión de unidades utilizando un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Es una equivalencia, ¿sí? Yo dejo atrás cuando enseño lo que es la regla de 3 simple, porque la regla de 3 simple a veces es medio confuso. Si se plantea mal, nos lleva a algo erróneo, ¿sí? En este caso, lo que debemos de tener en cuenta es que nuestra equivalencia esté bien. Es lo único. Y bueno, ahora sí, como les había dicho inicialmente, si queremos calcular lo que es el caudal, ya tenemos el volumen en metros cúbicos y el tiempo en horas. Nos quedaría 15 metros cúbicos dividido 2,5. Y nos da la unidad de metros cúbicos por hora. Esto es igual a 6 metros cúbicos por hora. Es el caudal de flujo o caudal de agua que vamos a tener en esa cañería. Seguimos entonces. No, profe, está claro. Bueno, Con respecto a los fluidos, en la clase pasada, en el punto 10, problema 10, dimos que había también a granel. Eso no es un fluido, ¿no? no es un fluido, como les había explicado lo de los glaciares, que están en estado sólido, pero por la presión se mueven, ¿sí? En este caso, tienen un movimiento mecánico por la cinta. Lo que es a granel son sólidos, no se considera un fluido porque vos para transportar siempre usás espacios. No, el fluido se considera si vos usás todo el volumen, ocupa la sección de transporte. En el caso del transporte de maíz o cualquier cosa a granel, no usás toda la sección de transporte. Por eso es un sólido a granel, digamos, pero no es un fluido. Fluido es lo que te dijo el profesor, los gases y todo eso. Perfecto. Bueno, ¿ustedes desarrollaron el ejercicio 10? Yo hice el año pasado un video con respecto al problema número 14. Después en el grupo que tienen les voy a pasar porque estaba bien explicado. Y voy a seguir con presión porque en esta clase debemos de llegar hasta lo que son errores, ¿no, profesor Faseschi? Sí, exacto. Nosotros hicimos el ejercicio 10, el de la cinta transportadora, y después hicimos el de fluidos, que es el que tiene dos tanques que descargan en una el ejercicio pileta, que 14. es el 14. Así que esos dos ya están, y habría que hacer, sí, lo que vos dijiste. Bueno, entonces voy a pasarme a lo que es presión. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que tienen entendido ustedes por presión? ¿Sí? Acá el ejercicio o cuestión 27 tienen un cubo parecido a esto, por eso me busqué un cubo. Y antes de hacer el ejercicio, sí, porque el ejercicio es una multiplicación y comparar. Una multiplicación, una división y comparar. Pero deben de entender qué expresa la magnitud presión. ¿Alguno tiene idea de lo que es lo que es presión o qué es lo que expresa? Una magnitud. Sí. Ser.
¿sí? Es una magnitud vectorial también, ya que vimos magnitudes, es una magnitud vectorial. ¿Qué más? La fuerza que se ejerce sobre un objeto. Exacto, ¿sí? Es apetar, digamos. Es algo aparte, digamos. Algo que está haciendo pecho, ¿no? Vale la non-nublancia. Sí, escuchamos presión y se nos viene a la cabeza fuerza, ¿sí? Ahora, yo lo llevo a algo, les doy un ejemplo más cotidiano, ¿sí? Como para que entiendan bien qué es el concepto de presión. ¿Cómo descansa un ser humano? ¿Sí? Sentado, echado, acostado, parado. ¿Cómo es mejor el descanso o cómo dormimos? Acostado. Acostado. Acostados, ¿cierto? ¿Sí? Nadie va a dormir sentado, ¿sí? Alguno le habrá pasado por ahí. Depende. Depende. Antes de la pandemia les ocasiones habrá pasa. pasado. Un colectivo, por ejemplo, no, lo mismo. Bueno, pero no el caso, ¿sí? Cuando descansamos, nos acostamos, ¿cierto? Porque nuestro peso, que ya vimos, va a ser una constante, ¿sí? Nuestra masa siempre está bajo el efecto de la gravedad y va a ser una constante. Entonces, nuestro peso, ¿dónde descansa cuando nos acostamos en nuestra camita a la noche? En todo nuestro cuerpo, ¿cierto? En todo nuestro cuerpo. Aumenta la superficie. Exacto. ¿Por qué? Porque presión. Porque cuanto mayor la superficie, menor la presión. Exacto. ¿Y eso qué nos da en nuestro cuerpo? Un descanso, ¿sí? Un reposo, un confort, como quieran llamarlo. Presión es fuerza sobre área. Cuando nosotros estamos acostados, el área es mayor, la presión en cada parte de nuestro cuerpo disminuye y descansamos, ¿sí? Imagínense que tienen que trabajar, ¿sí? Tienen un trabajo en el cual tienen que estar 8 horas sentados y en el otro 8 horas parados. ¿Qué van a elegir? El que pague más. Les pagan lo mismo. Y depende. El que está Sentado. Ay, sentado, obviamente. Sentado, el mismo principio, ¿sí? Nos vamos a agotar menos porque todo nuestro peso va a descansar en la silla donde nos sentemos y la superficie de apoyo va a ser mayor que cuando estamos parados. Cuando estamos parados es simplemente nuestro Profe, ¿sí? profe, está terminando el minuto. Sí, ahí el profesor les pasa, se conectan al mismo link, ¿les parece? Y seguimos. Bueno, ¿Está? bueno. Entonces, menos de un minuto. Termino de explicar esto hasta que corte y de ahí continuamos con el ejercicio. Entonces, la superficie, ¿sí? Tienen que entender acá que hay una relación directa e inversa, dependiendo qué variables estemos viendo. ¿Qué pasa? Vamos a analizar la presión. ¿Qué pasa con la presión cuando el área aumenta? Lo que debemos de tener en cuenta es cómo se comportan estos, ¿sí? ¿Qué relación tienen? Como les estaba explicando antes que se corte, si el área aumenta, ¿qué es lo que pasa con la presión? Disminuye. Disminuye. Disminuye, muy bien, ¿sí? Porque esto es un cociente, ¿sí? Nuestro peso es una constante, como el ejemplo que les estaba dando. Si aumentamos el área, la presión es menor, ¿sí? Y viceversa. Si esta área disminuye, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos parados o estamos de pie? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la fuerza aumenta? ¿Sí? Yo ya no peso 70 kilos. Subo de peso luego de la pandemia y ahora tengo 100 kilos. ¿Qué va a pasar con la presión? Aumentar. Aumenta, ¿sí? Y si yo bajo de peso, ¿sí? O las chicas que les gusta bajar de peso, van a tener menos fuerza, ¿sí? Entonces la presión en sus pies, o al momento que descansen, va a ser menor.
¿Cómo se llama la relación cuando uno aumenta y el otro disminuye? O viceversa. Inversa. Muy bien, relación inversa, ¿sí? Acá lo completan. Y cuando los dos aumentan o los dos disminuyen, relación directa, ¿sí? Directamente proporcional, inversamente proporcional. Eso se deben de grabar o deben de entender para el ejercicio en cuestión, que es el ejercicio 27, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 27 vamos a tener un cubo con unas determinadas dimensiones, ¿sí? Si ven este ejercicio que es de teoría, ¿sí? Y les puedo preguntar rápidamente, ¿cómo puedo determinar cuál de las caras soporta mayor presión para ordenar de forma decreciente, ¿sí? Porque el peso del cubo va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces yo voy copiando los datos y ustedes van pensando qué responder. ¿Qué es lo que tengo que calcular para responder o ordenar esto? ¿Cierto? No me dan una fuerza determinada y no es necesario tampoco que me den una fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hallar? El área de las caras. Exacto. La base del cubo. Puede ser. Y la base, ¿cómo yo lo voy a apoyar? ¿Puedo apoyar así? Claro, para cada momento. Exacto, para cada cara que voy a tener, que son 3. ¿Cierto? Entonces, calculo el área de A. Y por eso les dije que era una multiplicación. ¿Cómo sería el área de A? La base y esta sería la altura, ¿cierto? 112 por 1,12, perdón, por 1,06. Ustedes van haciendo el cálculo y después me dicen el B. ¿Cómo sería para B? Sería esto y esto, ¿cierto? 0,87 por 1,06. Me dicen la respuesta. Y lo mismo para C. Alguien que me diga cuáles son las dimensiones para C. 1,12 por 0,87. Se trasladan, ¿cierto? Esta y esta. 1,12 por 0,87. Y ahora vamos a calcular. ¿Cuánto sería el área de A? ¿Quién me ayuda? A ver, para los que están atentos, voy a anotar el nombre el que responde. Para una sorpresa. 1,18. Muy bien. 1,18 podemos redondear a 1,19. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien el que contestó. A ver cómo se llama. Voy a anotar. Acá yo tengo una virome. ¿Sí? Tengo un papel. Y voy a anotar quiénes están participando. ¿Quién respondió que me diga su nombre? Tengo Jessica. Jessica Dengler. Sí. Bueno, gracias, Sí. Jessica. El B. ¿Quién me responde el B? 0,92. 0,92. Ahora se pelea. Muy bien, 1,92. Gracias a todos los que respondieron. 0,92. 0,92. 0,92. Gracias. ¿Y el C? 0,97. 0,97. 0,97. Muy bien. Ahora sí, voy a anotar el nombre de quien me dé el orden correcto de qué cara o de qué superficie va a soportar de forma decreciente mayor presión, o sea, de mayor presión a menor presión. Cara A, cara C, cara B. ¿Seguro que la cara A primero? Dice de forma Dijo decreciente. Decreciente. Cara B, cara C y cara A. Muy bien. ¿Quién contestó? Mailén.
Bueno, Mailén Figueras. Ahí anoto tu nombre. Es muy importante que entiendan bien la consigna, ¿sí? De mayor a De menor. forma creciente. En forma creciente. Muy bien. Eso es importante en física, ¿sí? Entonces, primero es la presión de B va a ser mayor a la presión que tenemos en C y este va a ser mayor a la presión que tenemos en A. Esta es la respuesta que deben de marcar, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de presión porque es como una introducción y vamos a ir a ejercicios un poquito más avanzados, ¿sí? Algo. El problema 30, si tienen en su guía, sí, para los que no tienen a mano voy a compartir, así leemos. Y seguimos con el problema 30. ¿Sí? Dice, un piso embarrado soporta hasta una presión de 700 gramos por centímetro cuadrado, sin ceder. ¿Qué quiere decir? Si ejercemos mayor presión en ese barro, vamos a derrapar, nos vamos a hundir, ¿sí? Si una persona que pesa 65 kilogramos se para en este piso y la suela de sus zapatos tiene una superficie de 4.500 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Se hundirá la persona o no? No sabemos. Como no podemos replicar eso, tenemos que calcular, ¿sí? Tenemos que calcular y vamos a escribir los datos más importantes. Este es otro ejercicio donde tienen que tener bien claro lo que son las unidades, porque para comparar magnitudes en física tienen que tener claro lo que es una unidad, ¿sí? Simplemente no pueden comparar, decir, va a pasar esto, en cualquier unidad multiplican o dividen, ¿sí? O suman. Es muy importante las unidades en física. Entonces, la presión máxima que soporta esa superficie son 700, ahí se conecta alguien, gramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Y el peso de una persona, ¿sí? Vamos a ponerle F de fuerza, es de 65 kilogramos, y la superficie es 4.500 milímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, prestando atención a las unidades, ¿sí? Que nos dice el ejercicio, ¿en qué están las unidades? En gramos y en centímetros cuadrados, ¿sí? Si nosotros pasamos a gramos lo que son kilogramos, sencillo, ¿cierto? 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Cuánto sería 65 kilogramos? Multiplicamos por 1000, ¿sí? Aumentamos 3 ceros. ¿Y acá? Similar a lo que hicimos hace rato, un factor de conversión, ¿sí? Tienen que saber una equivalencia. Dividimos por 1000, profe. ¿Cómo? Dividimos por 100. Perdón. Sí, por 100 va a ser muy bien. ¿Sí? Completamos el factor, ¿sí? Es importante, como le digo, que se acostumbren al factor, ¿sí? Porque es una equivalencia. Nuevamente, milímetro, si queremos simplificar de este lado, y acá, centímetro, ¿sí? 1 centímetro, ¿cuántos milímetros son? 10. 10 milímetros. Si ven su regla, ¿sí? Las divisiones que tiene, de 1 centímetro a otro, hay 10 espacios acá.
No sé si alguna vez se pusieron a contar. Hay 10 espacios Sí. porque son 10 milímetros, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Elevamos al cuadrado. Nos queda 4500. 1 al cuadrado, nos queda 1. 10 al cuadrado, 100. nos queda 100. Simplificamos y, como dijo su compañero, dividido 100, ¿sí? Este procedimiento que se hace, por más que les tome unos minutos más plantearlo, yo les recomiendo que se tomen esos minutos de plantear. Así se les hace costumbre también, ¿sí? Y tener un orden, ¿sí? Porque cuando desarrollan un problema tienen que tener un orden. Ahora, hacemos 4500 por 1 dividido 100. Esto nos da... 45. 45. Muy bien, 45 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, aplicamos nuestra fórmula. La presión de la persona va a ser el peso de la persona, ¿sí? En gramos, o sea, 65.000, dividido 45. Al que me ayude con esa respuesta, anoto su nombre. ¿Cuánto nos va a dar eso? $14,40, 1,44. ¿Segura? Acuérdense que en la calculadora, muchas calculadoras lo que es coma... 1100, 1444,44. Muy bien. Sí. Kilómetros por centímetro. Ahora vemos las unidades. Kilogramos. ¿Sí? Ahora vemos. Recuerden eso, en muchas calculadoras la coma indica millares, ¿sí? No es coma decimal, es punto. Lo que es el punto en la calculadora es lo que nosotros conocemos como coma decimal. ¿Quién respondió? ¿Así anoto su nombre? Jacobowski, Alejandra. Alejandra, gracias Alejandra. Gracias. Entonces, 1444, 4 con periodo, ¿cierto? Esa sería la respuesta correcta. 1444,4. ¿Qué unidades vamos a tener? Kilogramos. Kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien. Y ahora sí, ¿podemos comparar o no podemos comparar? ¿Qué va a pasar con la persona? ¿Se hunde o no? ¿Se hunde o no la persona? Sí, se hunde. Se hunde, ¿cierto? La presión máxima que nos decía el ejercicio era esto, ¿sí? Entonces, la persona se va a Una hundir, pregunta. se va a deslizar. Sí, dígame. ¿No es gramos sobre centímetros cuadrados? Lo que habíamos pasado. Gramos, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias. La costumbre. La costumbre de usar kilogramos. ¿Sí? Gramos sobre centímetro cuadrado. Y entonces la persona sí se desliza o va a ceder, se va a caer y se va a embarrar. ¿Cierto? Vamos a pasar al ejercicio. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, perfecto. Hacemos uno más, no sé cómo estamos con el tiempo, uno más y entramos a lo que son errores, ¿sí? El ejercicio, hay 32 o 39. Todos los ejercicios que le quedan entre medio tienen que ir resolviendo, ¿sí? Y van practicando. Los ejercicios que no puedan resolver nos plantean y vamos a hacer una clase de consulta o
lo vemos en las próximas clases. Su compañero dice el 32. ¿Sí? Profe, no hicimos ninguno de peso específico, y ahí nos va a pedir el peso específico. Bueno. ¿O sí se hizo? No, peso específico no hice, ¿sí? Pero en este, como nos va a pedir, lo vamos a ver también. ¿Sí? O sea, yo pasé a propósito, porque en este ejercicio se ve lo que es peso específico. ¿Sí? Sí. Había visto el tema del peso específico cuando se vio el problema de la cinta transportadora. Ahí se explicó. También. Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces el 32, ¿sí? El 32 nos dice, a 5 metros de profundidad, la presión en el fondo de un tanque lleno de líquido es de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el peso específico del líquido? ¿Sí? Porque no nos dice que es agua, ¿sí? Puede ser aceite, puede ser un combustible, puede ser cualquier especie de líquido, ¿sí? Nos da la respuesta, ¿sí? Y vamos a comparar 8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, tenemos la profundidad del tanque y la presión, ¿cierto? Hay una fórmula no sé si a ustedes... ¿qué es la presión? ¿Qué es la presión cuando estamos sumergidos en un fluido? El peso que ejerce el fluido. El peso que va a ejercer el fluido sobre nosotros. Hacia nosotros en todas las direcciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un submarino debajo del agua? Un submarino está construido con tal ingeniería que tiene la capacidad, ¿sí? Toda la forma que tiene un submarino tiene la capacidad para soportar esa presión en todas las direcciones, ¿sí? Un pequeño desequilibrio en eso, que es lo que pasó en ese accidente, se genera una catástrofe, ¿sí? Entonces, el fluido importa mucho el peso específico del fluido, todo el peso de esa masa que ejerce en un determinado punto. Entonces, para este caso, nosotros vamos a tener un determinado tanque, un punto acá, y una altura de 5 metros, ¿sí? No sabemos qué fluido es este, va a tener un determinado peso específico. Si ustedes ven lo que es peso específico, en los apuntes va a ser densidad por gravedad, ¿sí? Y la presión, ¿sí? La presión en un determinado punto, cuando tenemos altura, se calcula con la fórmula. Densidad, ¿sí? Por gravedad, por la altura a la cual vamos a estar, o la profundidad en la cual nos vamos a encontrar, o el punto en el cual buscamos, ¿sí? Ahora, si vemos las unidades de presión, ¿sí? Las unidades de presión son los pascales. Pascales. Exacto, pascales. Los pascales va a ser otras unidades, que en este caso es kilogramo sobre metro cúbico por la gravedad. ¿Quién sabe la unidad de la gravedad? La atmósfera. No, de la gravedad. La gravedad es una aceleración, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Y tiene una unidad un módulo de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo que nos importa es las unidades, por el momento. ¿Sí? Y la altura tiene una unidad de metros, ¿sí? Pascal va a ser esto.
va a ser, vamos a tener metro por metro, si simplificamos, ¿sí? O lo podemos llevar a esto. Si agrupamos lo que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, tenemos lo que es newton, ¿sí? O lo que es unidad de fuerza. Y si simplificamos acá un metro con un metro, nos queda en el denominador metro cuadrado. Esto es una unidad de presión, ¿sí? Pascal es equivalente a newton sobre metro cuadrado. Si vemos en el ejercicio, la unidad que nos daba no tiene nada que ver con pascales ni con newton sobre metro cuadrado. Nos dicen que la presión es 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Como les había dicho al inicio de la clase, las unidades en física son varias, ¿sí? Si nosotros vemos acá las unidades de peso específico va a ser, generalmente se usa kilogramos por metro cúbico. ¿Cierto, profesor? Utilizamos kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, si nosotros a esto, ¿sí?, al peso específico, lo multiplicamos por lo que es altura, ¿sí?, vamos a obtener kilogramos sobre metro cuadrado, ¿cierto? Porque vamos a multiplicar lo que es kilogramos sobre metro cúbico por metro, ¿sí? Esto nos da kilogramo dividido metro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado. Entonces, acá está lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que tener en cuenta que ahora, en vez de tener nuestra dimensión de área en metro cuadrado, ¿en qué debemos de tener? ¿En qué unidad? Profe, Kilogramos por metro cúbico. Debemos de tener el área en centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto y ahora vamos a usar esta fórmula. Presión es peso específico, que es nuestra incógnita, ¿sí?, porque no sabemos qué fluido es, por la altura, ¿cierto? Para que haya una concordancia en unidades, ¿en qué tiene que estar la altura? Si la presión está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. En centímetros. En centímetros, muy bien. Peso específico es nuestra incógnita. Y la altura de 5 metros en centímetros, ¿cuánto sería? 500 centímetros, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que parece tan complicado es una división, ¿sí? Despejamos peso específico, lo voy a despejar acá. El peso específico va a ser una división. 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido 500 centímetros, ¿cierto? Y, me estaba olvidando. Si vemos la respuesta, nos da en gramos, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer con los 4 kilogramos que tenemos? Pasar estos 4 kilogramos a gramos, ¿sí? Lo voy a hacer acá porque me estoy quedando sin espacio. Si pasamos 4 kilogramos a gramos, sería 4000, ¿cierto?
4.000 gramos sobre centímetro cuadrado. Va a quedar centímetros Centímetro cúbicos. cúbico. Centímetro cúbico, sí. Sí, centímetro cúbico. Hacemos la división 4.000 dividido 500. ¿Cuánto nos da? 8. 8 gramos dividido centímetro cúbico. ¿Sí? Un pequeño error. Porque ambos vamos a tener en el denominador centímetro cuadrado por centímetro, nos va a dar centímetro cúbico. El ejercicio número 32. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a pasar a la guía 5 entonces. Ustedes tienen las guías teóricas cargadas en el aula virtual y deben de darle una lectura previa a las clases, así los conceptos que se tratan no quedan tan en el aire, ¿sí? Van a tener un sustento. Porque la guía de metrología hay mucha teoría. Si bien son pocos ejercicios, pero al ser mucha teoría la que entra, deben de tener esos conocimientos. ¿Sí? ¿Por qué vendría a ser importante la metrología en la física? Porque es una ciencia que se basa en medidas. Medidas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en física? Tratamos de describir nuestro entorno, ¿sí? Describir nuestro entorno y darle una medida física o medir los fenómenos físicos que estamos estudiando, ¿sí? Y para eso nos apoyamos en la ciencia que es la metrología, ¿sí? Porque en cada medición, ¿sí? Si van a hacer una medición con una cinta métrica, con una cinta metálica, con una regla, ¿sí? Siempre hay errores, hay diversidad de tipos de errores, y eso lo van a ver en la teoría con Weber, ¿sí? O si leen la guía teórica. Ahora, se busca, ¿sí? Se busca que ese error sea medido o esté en un rango, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que nosotros compramos, ¿sí? Si a alguno le gusta Doritos, papitas Lay's, cualquier cosa que compren, tiene un contenido neto, ¿sí? Una gaseosa, ¿sí? Siempre te dan una unidad de medida de lo que estén comprando. Ahora, el sistema envasado industrial o el proceso industrial que hay detrás de eso no es un proceso perfecto, ¿sí? Así como en la industria de la madera, ¿sí? Cuando tenemos una escuadrilla de madera, por ejemplo, ¿sí? Nos venden determinada medida. Por ejemplo, esto es 1,5 por 1 pulgada. Pero si yo mido, agarro mi regla, tal vez no vaya a encontrar 1 pulgada. Voy a encontrar menos, ¿sí? ¿Quién sabe cuánto es 1 pulgada? En milímetros o en centímetros, en la unidad que tengan que sepan. 0,2734. 25,4 milímetros, ¿sí? O 2,54 centímetros. Entonces, si yo mido esta escuadrilla que tengo acá, no tiene esa medida, ¿sí? Entonces, los procesos industriales tienen determinado rango, ¿sí? Lo mismo si mido el otro lado de esta escuadrilla, ¿sí? Y cualquier proceso industrial les va a dar un rango, ¿sí? Porque su proceso va a tener un determinado error. Lo que se busca es que este error esté contemplado, ¿sí? Que no sea excesivo, ¿sí? Así nadie puede ir a reclamarle a la empresa, no, me vendiste menos, porque nadie va a reclamarle si le venden de más, ¿cierto? Otra cosa de lo que es importante, un físico, Kelvin, ¿sí? Que le sonará por los grados Kelvin, él estudió mucho esta parte de la metrología y él tenía una frase que es: solo es posible medir y expresar en forma numérica aquello de lo que se habla cuando se sabe acerca de ello,
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que parece un trabalenguas? Que cuando podemos expresar en forma numérica, ¿sí?, con un determinado error algo, una magnitud, es cuando verdaderamente conocemos esa magnitud. Porque si no, no vamos a tener la mínima idea de qué es lo que queremos expresar o qué es lo que estamos estudiando. ¿Sí? Para esto, tenemos lo que se llama el error absoluto, error relativo y error relativo porcentual. ¿Sí? Veo que está por cortarse, nos volvemos a conectar, cerramos esta parte de la introducción a metrología y vamos con un ejercicio. Entonces, el error absoluto, ¿sí?, está definido y lo van a ver en su guía y el profesor Weber les va a aclarar. Yo solamente les voy a dar la fórmula, ¿sí? Con el profesor Weber van a profundizar lo que es teoría. El error absoluto tiene una fórmula que es valor verdadero menos la medición, ¿sí? Pero esa fórmula, que lo van a encontrar primero en su guía teórica, es cuando tenemos varias mediciones, ¿sí? Cuando tenemos solamente una medición, nuestro error absoluto, ¿sí?, para una medición, que les quede claro eso, ¿sí?, va a ser la mínima, ¿sí?, o la mínima lectura que nos da el instrumento, ¿sí? Todos deben de tener una regla, ¿sí? ¿Cuál es la mínima división de una regla? Una regla así como esta. ¿Qué me responde? 1 milímetro. 1 milímetro. Gracias, Adriana. Ahí anoto tu nombre. ¿Sí? Entonces, ese milímetro que tenemos va a ser el error absoluto para este instrumento. ¿Sí? Porque cuando hagamos una medición, siempre vamos a tener que ceñirnos a ese milímetro que estemos midiendo, ¿sí? Puede ser 3,4, 3,5, 3,6, pero no puedo ir más allá de lo que me muestra la escala del instrumento, ¿sí? Yo no puedo medir algo y decir 3,45, por ejemplo, que esté entre el 4, ¿sí?, 3 acá, entre el milímetro 4 y 5, yo no puedo decir 3,45. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Entonces, para un instrumento y para una sola medición, esa mínima división o la mínima escala del instrumento es lo que me da el error absoluto. ¿Sí? Entonces, para este calibre, ¿cuál sería el error absoluto? Porque solo estamos hablando de una medición, ¿cierto? Si leen el enunciado, ¿sí?, les aclara que es un calibre de 1/10 de milímetro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser esta 10 de milímetro? Es la menor división del instrumento, ¿cierto? Por lo tanto, si es la menor división o lo más pequeño que nos permite apreciar el calibre, ese 0,1 milímetros viene a ser el error absoluto. ¿Sí? Y ya estamos contestando A. Y para lo que es error porcentual, también tiene una fórmula. ¿Sí? El error porcentual es el error relativo, pero llevado a porcentaje. ¿Sí? Si no me equivoco, se escribe con la letra epsilon, con la E, que va a ser el error absoluto, delta de X, dividido la medición que tengamos, ¿sí? O el valor verdadero. Esto es valor verdadero. Y como nosotros tenemos solamente una medición, vamos a tomar como valor verdadero, ¿se ve esa parte inferior? Sí, ¿no? Vamos a tomar como valor verdadero esta medición,
¿sí? Va a ser el valor verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? Una simple división. 0,1 milímetros dividido, estoy viendo acá, por 100%, porque lo estamos llevando a porcentaje, ¿cierto? 0,1 dividido 6,5. Si nos damos cuenta, ambos están en milímetros, ¿sí? Y multiplicamos por 100%. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Voy a anotar el nombre del que me ayuda con ese cálculo. ¿Cuánto les da? 6.500. ¿Cuánto? 6.500. ¿Segura? Es 0,1, ¿sí? 0,1 dividido 6,5. Tal vez estás haciendo al revés. 1,53. Eso. ¿Quién contestó? Urnao Mario. Urnao. Bueno, ahí anoto tu nombre, Mario, gracias. 1,53 puedo redondear a 1,54. ¿Sí? Esa sería la respuesta. 1,54. Y acuérdense que esto se pide en porcentaje para expresar. Voy a escribir acá, ¿sí? La respuesta. Para que se vea. 1,54%. El error relativo en esa medición con el calibre va a ser 1,54%. 1,5 si quieren redondear a porcentaje. ¿Sí? Ese es el error porcentual. ¿Sí? Y la última pregunta, para la pregunta B. ¿Sí? ¿Cómo expresar correctamente la medición? ¿O qué es expresar correctamente la medición? Borro esta parte de acá arriba. ¿Sí? Si nosotros tenemos una lectura de 6,5 milímetros y tenemos un error absoluto de 0,1 milímetros, quiere decir que la forma correcta, ¿sí? O la forma física de expresar el resultado de la medición, porque como les dije inicialmente, se comete errores, hay errores fortuitos y errores operativos, ¿sí? Los operativos son todos los que tienen que ver con el instrumento que estamos utilizando. Y los fortuitos que se dan son, por ejemplo, un instrumento que no está bien calibrado, un error del operador, que el que está haciendo la medición con la regla o con el calibre no está concentrado, ¿sí? O está respondiendo a WhatsApp, o está viendo memes. Va a haber un error, ¿sí? Entonces, ese error o el error que contempla, yo puedo expresar que mi medición es 6,5 milímetros más menos 0,1 milímetro, ¿sí? Porque existe error por exceso y por defecto. ¿Qué quiere decir por exceso? Que estoy cometiendo error de más, estoy midiendo más de lo que debería ser. Y por defecto, menos, ¿cierto? Es lo mismo que decir, esta medición, ¿sí? O L se encuentra entre 6,5 más 1, sería 6,6 milímetros, o en el límite inferior sería 6,4. ¿Cierto? Esto sería la forma correcta de expresar, o lo de acá arriba. Y con eso concluimos el punto B. El punto B de este ejercicio. Tenemos lo que es el punto A, error porcentual y error absoluto, que tiene que ver con la mínima escala o la mínima división que me permite ver el instrumento, en este caso un calibre, de 1/10 de milímetro, ¿cierto? Y la forma correcta de expresar esa medición, que es en un rango, ¿sí? Y es lo que inicialmente les estaba diciendo,
para un proceso productivo. Tienen un proceso productivo de madera, por ejemplo, para los que estudian industria, o para los agrónomos, el envasado de hierba mate, ¿sí? Si vieron, la mayoría se queja que hay mucho polvo, pero está contemplado dentro, ¿sí? Y el medio kilo que nos venden no puede tener de más por exceso o puede ser de menos por defecto, ¿sí? Todo eso, siempre y cuando esté contemplado en un rango tolerable, está bien, ¿sí? Cuando se pasa de ese rango tolerable, ya viene a estar mal. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Estamos, creo, en hora porque son las 8 de la noche. Y ¿algo que agregar, profesor Faseschi? Que este tema de metrología lo van a ver en teoría más profundidad y después lo vamos a tocar de vuelta porque es un tema bastante largo y esto es una introducción nomás, es para que ustedes tengan un primer pantallazo de qué es cada cosa, cómo se interpreta el error absoluto, el relativo y el porcentual. Pero si algo por ahí no quedó claro, después lo vamos a volver a tocar cuando esté la teoría y cuando lo veamos la semana que viene. ¿Sí? Un gusto conocerla a todos. Esperemos que nos conozcamos en persona. Y por mientras vamos a tener esta vía, ¿cierto? Yo voy a estar con el profesor Faseschi los viernes. Que tengan buen fin de... Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Usted también. Gracias. Gracias, igualmente. Chao, profe.